través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompaña Cristian Castro. ¿Cómo estás? Hola, David. Y en este primer bloque que dedicamos en Academia Libre a la educación, Cristian, la situación que está viviendo el país de nuevo vuelca los procesos formativos a la calle. Muy cierto, David, porque a propósito de todas estas movilizaciones y las legítimas protestas que han habido, no hay que olvidar que de fondo lo que hay son demandas que van en la línea de una mirada más social acerca de la sociedad en la que estamos. Así lo ha hecho ver el movimiento de la unidad social, que congrega a bastantes agrupaciones, tales como la Coordinadora No Más FP, la CUT, el Colegio de Profesores, la FECH, la ANEF, la CONFUSAM, la CONES, Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, para nombrar algunos, que son más de 115 alrededor, me parece, organizaciones que están coordinadas en este movimiento de unidad social. Han manifestado que justamente en relación a lo que tú señalas, estos procesos de formación han decantado en la formación de cabildos ciudadanos, donde más de 10.000 personas han estado participando en formular propuestas y sintetizar demandas. En este sentido, demandas importantes que aparecen ahí tienen que ver con, por ejemplo, la Asamblea Constituyente, la revisión de una constitución que tenemos ahora y que requiere un cambio importante o derechamente formular una nueva. Aparecen temas que tienen que ver con sistemas de pensiones, fin a las zonas de sacrificio como Tocopilla, Mejillones, Quintero, etc. Aparece también el tema de la nacionalización de recursos naturales, el aumento del salario mínimo, reformas, cambios importantes a la salud, a la educación, vivienda, etc. Todos con una finalidad social que se pelea un poco con estas lógicas de mercado que hemos estado viendo desde hace harto tiempo ya y que también ha sido materia de discusión en Academia Libre en otros programas anteriores, ¿cierto, David? Así es. Claro, subrayar el hecho de que, como indica la mesa de unidad social, a la fecha se han realizado más de 10.000 cabildos en todo el territorio, y entonces uno tendría que preguntar, ¿apatía? Desde luego que no. O sea, esto es una muestra del nivel de organización que es posible desarrollar desde las bases, y en particular en el caso de debatir una nueva constitución. Para eso es un cabildo. Y se han realizado cabildos que justamente han cumplido no solamente con la idea de desarrollar estas nociones, estos principios que dibujan un camino de una sociedad distinta, sino que además cabildos muy interesantes. Fíjate que yo quiero destacar aquí el tremendo valor pedagógico que tiene el muy bien organizado reciente cabildo del Club de Deportes Colo-Colo, que reunió a alrededor de 2.000 personas en un debate sumamente ordenado, donde los distintos aspectos que entraña la Carta Fundamental fueron abordados con una cultura cívica notable, allí donde menos se pensaba,
para quienes ven simplemente en los clubes deportivos algo así como un balón de fútbol que va corriendo en una cancha. Claro, y la barra brava que se suele Claro, y aquí fue precisamente la barra de Colo-Colo la que articuló este encuentro comunitario de los seguidores de ese club, y eso que ocurrió en ese plano se repitió en muchos otros, donde a uno le puede parecer a priori más evidente que se den este tipo de discusiones, pero quiero subrayar justamente el papel pedagógico de toda esta discusión. A mí en lo personal, por ejemplo, como director de la Sociedad de Escritores de Chile, me correspondió presidir el pasado día sábado el Cabildo de los Escritores, que reunió a la gente del mundo de las letras en la Casa del Escritor, justamente en torno a la necesidad de cambiar la Constitución heredada de la dictadura militar. Y allí fueron planteados temas absolutamente esenciales. Por ejemplo, de un lado, la definición de Estado. Aquí todavía la Constitución aparece asociando a Chile a la noción de Estado nacional, cuando hace mucho tiempo lo que se está planteando desde el mundo social es la idea de un Estado pluricultural, claro, que es un concepto bien distinto al que vincula la idea de frontera y territorio, etcétera. Pero también en ese mismo plano la definición de un Estado donde prime la libertad de expresión y un Estado que no solo se haga responsable de garantizar los derechos humanos, sino que un Estado que en cambio promueva los derechos humanos, que es todo lo contrario de lo que hemos visto, digamos, en las últimas semanas en el país. Reivindicar, por ejemplo, la condición de Estado laico para Chile, que mucha gente cree que, y lo dice y lo repite en redes sociales y en otros espacios, que Chile es un Estado laico. Eso es falso. En la única constitución que consagró explícitamente la condición de laico del Estado de Chile es la de 1925. Nunca más, ni antes, eso fue así. Y esa es una condición que hay que reivindicar y no es simplemente una declaración de principios. Eso tiene consecuencias que la gente también ignora. Por ejemplo, ¿sabías tú, Cristian, que en Chile los templos religiosos están exentos de tributación? Sí. ¿Te fijas? Entonces, o sea que si yo quiero no pagar tributos, entonces levanto una casa y pongo afuera que es un templo. ¿Ah? Es decir, o yo no tengo derecho a reclamar al Estado si acaso mi creencia consiste en no creer en ninguna de esas religiones, digamos. Entonces se hace una discriminación por profesión de fe que es absolutamente improcedente. Es relevante recuperar esa condición de Estado laico, pero junto con toda esa dimensión de la definición de Estado, que por lo tanto nos tiene que llevar a discutir qué atribuciones tienen las Fuerzas Armadas, o por ejemplo la derogación y la supresión del Tribunal Constitucional, que es un organismo supervigilante que pasa por encima de la soberanía popular, una cosa impresentable para un Estado de Derecho. Junto con eso, la Constitución también contempla aspectos de carácter económico que no son en general conocidos por la población. ¿Ah? Cuando uno se aproxima al artículo 19, en el numeral 21 de la Constitución, aparecen aspectos como, por ejemplo, esta prohibición introducida por la dictadura militar a los dirigentes sindicales de acceder a cargos de representación popular. Entonces, una persona puede ser empresario
y titular de un cargo en el Senado o ser ministro, pero eso no puede ocurrir si eres dirigente sindical. ¿Ya? Entonces eso tiene una doble arista. Desde luego, por una parte, los derechos políticos de todas las personas aparecen allí conculcados, pero por otra parte también aparece conculcada la posibilidad de ese trabajador organizado de empujar y promover una situación que permita transformar aspectos propiamente económicos del país. En el mismo plano económico, la Constitución es tan ambigua respecto de la tributación que omite algo que en cambio en otras constituciones del mundo está consagrado, que es que la introducción de impuestos en un país debe regirse por el principio de igualdad social. Eso no lo dice nuestra Constitución y por lo tanto no hay un marco que permita dirigir los tributos en esa medida. Aquí buena parte de la población debería estar exenta de cualquier tributo, por ejemplo. ¿Ya? Pero además, la misma Constitución contempla una prohibición en ese articulado respecto del papel del Estado en la conducción del aparato productivo del país. El Estado no puede ser empresario desde la dictadura militar y eso no ha sido modificado en todos estos años de transición infinita. Desde luego que si uno junta esos tres aspectos político-económicos que están consagrados ahí en la Carta Fundamental, se requiere otra constitución justamente para enmendar el rumbo. ¿Qué cálculos hay que hacer o de cómo se puede resolver el tema de recabar nuevos recursos para financiar salario mínimo o pensiones, que son demandas fundamentales que están planteadas hoy día en el proceso en curso? Bueno, desde luego todo eso requiere una mirada distinta sobre qué constitución necesita el país. Y ese es un aprendizaje. Yo me encontré con mucha gente que no tenía la menor idea de que la Constitución contemplaba aspectos de carácter económico. Entonces, yo he sentido que estos cabildos que se han desarrollado en el país, además de dar un respaldo muy grande a la movilización en curso, también han servido como una escuela de formación cívica paralela a aquella educación cívica que los gobiernos han venido sucesivamente abandonando en la formación escolar. Qué interesante lo que has estado planteando, porque efectivamente es cierto, hay un discurso bastante instalado respecto de que muchas de las demandas no tienen sustento porque no hay recursos, ¿cierto? Que la billetera no da para tanto. Y justamente esos aspectos de la billetera, por tomar esta comparación, tiene que ver justamente con modificaciones en la Constitución, con reemplazar una Constitución que permita justamente destinar los recursos donde son necesarios ponerlos. Claro, la gente está dando un giro a la mirada país, abandonando ese discurso facilista que vincula los derechos a la condición de consumidor de una persona. Cuando uno subordina los derechos a la condición de consumidor, entonces lo que está diciendo es, mire, ¿sabe qué? Usted, ciudadano, tiene derechos en la medida en que tenga capacidad de pago. Eso es lo que está diciendo. Y eso, claro, iba muy en línea con lo que hace unos días decía el presidente de la República cuando señalaba que Chile era un oasis. ¿No? Cierto. Claro, vamos a ver el oasis en que se produce todo este estallido social y sería bueno reflexionar al respecto con una canción de Los Prisioneros. La estamos pasando muy bien.
Escuchábamos La estamos pasando muy bien con Los Prisioneros en Academia Libre por Radio Nuevo Mundo. Cristian, en este bloque del programa que habitualmente dedicamos a ciencia, hay novedades que nuevamente proceden de aspectos relativos a la evolución humana, un tema que ya hemos abordado en varias oportunidades y que parece que en el último tiempo han provisto el mundo científico de una cantidad importante de noticias. Así es, y bastante novedosas, que un poco rompen con la tradición de lo que se ha estado enseñando durante tantos años en las escuelas, ¿cierto? Porque científicos aseguran haber identificado el lugar exacto desde donde provienen los humanos modernos. Según un estudio publicado en la revista Nature, el lugar en cuestión estaría ubicado al sur del río Zambeze, compartiendo territorio con Botsuana, Namibia y Zimbabue, en el continente africano. Vanessa Hayes, genetista investigadora del Instituto Garvan de Investigación Médica de Sydney, Australia, y autora principal del estudio, señala: ha estado claro durante un tiempo que los humanos anatómicamente modernos aparecieron en África hace aproximadamente 200.000 años. Lo que se ha debatido durante mucho tiempo es el lugar exacto de esta aparición y la dispersión posterior de nuestros primeros antepasados. La extensa región que los investigadores han identificado actualmente se presenta desértica y con numerosos salares. No obstante, en el pasado habría correspondido a un gran lago que hace unos 200.000 años atrás se habría dividido en varios más pequeños, producto de una sequía debido a un cambio en las placas tectónicas, según refiere Andy Moore, geólogo de la Universidad de Rhodes, en Sudáfrica, dando lugar a zonas húmedas donde los humanos modernos se habrían establecido, permaneciendo ahí unos 70.000 años. Luego de este periodo comenzarían a producirse las primeras migraciones, primero en dirección noroeste, luego hacia el suroeste y posteriormente fuera del continente africano. Por otra parte, Axel Timmerman, científico de la Universidad Nacional de Pusan y miembro del equipo de investigadores, a partir del análisis geológico en el sur de África, con datos de los últimos 250.000 años, indica que un cambio en las condiciones climáticas pudo crear corredores verdes por donde nuestros antepasados migraron por primera vez. Respecto a la metodología utilizada en el estudio, sumado a lo anterior, los científicos realizaron una reconstrucción del linaje de los seres humanos modernos a partir del análisis de muestras de sangre de la población que actualmente habita la zona sur del río Zambeze. De este modo, la observación se realizó específicamente en el ADN mitocondrial, que se hereda exclusivamente por línea materna y que corresponde a un cromosoma que se encuentra al interior de las mitocondrias, orgánulos celulares desde donde se produce la mayor parte de la energía para la célula. Según Hayes, este material genético pudo ser interpretado como una especie de cápsula del tiempo, dado que en él quedan acumulados los numerosos cambios que se han producido a lo largo de sucesivas generaciones. En síntesis, lo que se hizo fue combinar datos desde la ingeniería genética junto con análisis geológicos y modelos computacionales de simulación climática para arrojar luces sobre cómo habría sido la región africana estudiada por los científicos 200.000 años atrás. Sin embargo, si bien es cierto que el estudio genera líneas de investigación interesantes, es necesario mantener prudencia respecto de los resultados. En este sentido, el antropólogo del Museo de Historia Natural de Londres, Chris Stringer, dice que la evolución humana es un proceso altamente complejo y que no se puede usar solamente distribuciones modernas de ADN mitocondrial para encontrar un sitio único de donde se originaron los humanos modernos. Hacerlo sería deducir de los datos más de lo que ofrecen, porque solo estamos mirando una parte muy pequeña del genoma,
que no puede darnos información completa sobre nuestros orígenes. Para el científico aún no se encuentra descartada la posibilidad de la existencia de varias tierras ancestrales. Por último, y esto es bien importante destacar, el trabajo en coordinación con las comunidades de la zona y las instituciones públicas habrían sido fundamentales para la obtención de resultados en el estudio. Rihanna Bornam, profesora de Sanidad Pública de la Universidad de Pretoria, en Sudáfrica, afirmó en ese sentido que nuestro trabajo no hubiera sido posible sin la contribución generosa de las comunidades locales. Un tema siempre muy difícil de conseguir, ¿verdad? Que las comunidades locales aporten activamente y se hagan cómplices de estos procesos de investigación que son tan relevantes en el campo arqueológico, pero también en el antropológico. Yo quería rebobinar la cinta, Cristian, a los comienzos de este programa. Nosotros comenzamos este programa en marzo de este año y ya entonces habíamos abierto, a raíz de una serie de temas vinculados a la evolución humana, habíamos mostrado cómo la discusión del campo científico está abriendo la vieja discusión que fijaba en alrededor de 70.000 años la antigüedad humana para ampliarla a 200.000, pero eso en el marco de una discusión, ¿ya? En el marco de una discusión que además yo quiero recordar aquí, hace una década más bien estaba situada entre los 40.000 y los 70.000 años, Sí. ¿ya? Han pasado unos meses de aquello y ya la discusión que nos plantean estos científicos es que ya estaría claro para ellos de que tenemos alrededor de unos 200.000 años. ¿Ah? Parece que hay un punto referencial que ya está siendo fijado. De nuevo, eso no quiere decir que no vuelva a cambiar, pero ya no hay biólogos, no hay zoólogos, porque los zoólogos también abordan este tipo de materia, ya no hay arqueólogos ni antropólogos que estén planteando algo así como 70.000 años, sino que ya los 200.000 se ha convertido en un punto de referencia fundamental, y en eso el cambio ha sido bastante vertiginoso. Así es, muy revolucionario en toda propiedad, ¿cierto? Y quiero además mencionar que, claro, más allá de la discusión que se plantea en esta noticia, en el sentido de si existe un origen único, territorialmente hablando, del hombre, o varios simultáneos, que hace 30 años este tipo de investigación no existía. Hace 25 años yo recién recuerdo haber visto los primeros libros que ya introducían elementos sobre la evolución humana y sobre nuestros antepasados, incorporando estudios de carácter genético que antes eran absolutamente impensables. Antes lo que ocurría, y ojo que todavía se sigue haciendo, desde luego, esto de, bueno, miren, encontramos una depresión en la corteza terrestre de una zona que contiene restos fosilizados, y la analogía entre las formas de esos restos respecto de los hallados en otro lugar parecen indicar que se trataría de los mismos antepasados o que podemos retrotraerlos a una misma época. Entonces, a ese respecto, el único mecanismo de certidumbre que incorporaba la ciencia era el ejercicio de aplicación de carbono 14 para efectos de la data. Pero una cosa es la data y otra cosa es la información genética. ¿Ah? Y recién llevamos 3 décadas de aplicación sistemática
de la información genética para el establecimiento de los distintos grupos humanos y de otras especies, donde este tipo de desarrollo científico también está siendo aplicado. Por esa vía, desde luego, que no es descartable pensar que más adelante esta data de 200.000 años quede corta. Es bastante vertiginoso, como tú muy bien dices, los cambios que se han producido en esta materia. Y a mí me interesa harto poner sobre la mesa también la importancia que tiene el vínculo con las comunidades para hacer ciencia. Porque alguna vez también hablamos de la industria farmacéutica y cómo se utiliza a la gente como conejillos de indias. Es verdad. En este caso es todo lo contrario, ¿cierto? Se hace partícipe a la comunidad de la producción de conocimiento, pero en total coordinación, ¿cierto? También hay impulso público ahí presente en la investigación científica con una finalidad que se vuelve un propósito común. Y eso me parece bastante relevante desde el punto de vista de hacer ciencia con una mirada ética también. Una palabra muchas veces ausente en este tipo de discusiones. Vamos a la música de King Crimson. Escuchamos El hombre esquizoide.
Escuchábamos El hombre esquizoide del siglo XXI con King Crimson en Academia Libre por Radio Nuevo Mundo. En esta sección del programa que nosotros dedicamos siempre a las artes, Cristian, vale hacer mención al periódico boletín de Academia Libre, que quincenalmente informa y se posiciona sobre la actualidad en materia de educación y cultura, y que siempre incorpora, además de la reflexión, de la cita, del pensamiento de algún autor, una sección de crónica que se llama Páginas con Historia, que rescata algún capítulo relevante que dice relación, en este caso, justamente con el mundo de la creación, pero de una creación bastante particular en el ámbito de las letras. Así es, porque tenemos para esta sección algo de la vida de María Moliner, la autora del diccionario que desafió a la Real Academia Española. Nacida en 1900 en Paniza, Zaragoza, María Moliner Ruiz estudió en Madrid, junto a sus hermanos, en las aulas de la Institución Libre de Enseñanza, referente que promovía la formación laica e independiente de la que proporcionaba el Estado. Fue allí donde, motivada por el cervantista Américo Castro, la niña aragonesa desarrolló su interés por la lingüística y la gramática, en el marco de una dinámica pedagógica que ella debió abandonar en 1915, cuando regresó a su tierra natal e hizo clases particulares de latín, matemáticas e historia para ayudar económicamente a su familia. Tras obtener el bachillerato en el Instituto General y Técnico de Zaragoza en 1918, se formó como filóloga y lexicógrafa en el Estudio de Filología de Aragón, para luego licenciarse en Historia en la Universidad de Zaragoza en 1921, oportunidad en la que anotó las máximas calificaciones, alcanzando el premio extraordinario. Convertida en 1924 en la primera mujer que impartía clases en la Universidad de Murcia, focalizó su quehacer en el archivismo y en la promoción del hábito lector, publicando títulos como Bibliotecas Rurales y Redes de Bibliotecas en España, e Instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas, esto aproximadamente por el año 1937. Obra en línea con los propósitos de las misiones pedagógicas impulsadas por la Segunda República. Tras el triunfo franquista, Moliner fue perseguida y degradada a 18 niveles en el escalafón del cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Fiel a sus intereses, en 1952 emprendió la tarea de redactar a pulso el Diccionario de Uso del Español, crítico del que edita la Real Academia Española y que, con 190.000 vocablos, duplica el volumen de este. Estando yo solita en casa, una tarde cogí un lápiz, una cuartilla y empecé a esbozar un diccionario que yo proyectaba breve. Unos 6 meses de trabajo y la cosa se ha convertido en 15 años, diría la autora más tarde, refiriéndose a la obra publicada en 2 tomos en 1966 y en 1967 por Editorial Gredos. Sin ahorrar comentarios, el Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, afirmó que María Moliner hizo una proeza con muy pocos precedentes. Escribió sola, en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana, 2 veces más largo que el de la Real Academia de la Lengua, y, a mi juicio, más de 2 veces mejor. La propia filóloga subrayó que, frente al glosario de la RAE, las definiciones del suyo están vertidas a una forma más actual,
más concisa, despojada de retoricismo y en suma más ágil y más apta para la función práctica asignada al diccionario. Pese al patrocinio de Dámaso Alonso, a la sazón presidente de la Real Academia, la institución rechazó en 1972 el ingreso de Moliner como miembro de número. Ello, pese a que pronto el diccionario de la entidad acabaría haciendo suyas diversas innovaciones hechas por la archivista, como la ordenación de la letra Y en la L y de la Ch en la C. Uno entre miles de ejemplos que ilustran la diferencia entre una y otra obra es la idea de armonía vertida en ellas. En su primera aparición, la RAE la define como unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Para la lexicógrafa, en tanto, el término corresponde a una cualidad de las cosas o conjunto de cosas basada en la relación entre sus partes o elementos, por la cual esas cosas resultan bellas. Bella resulta la definición que da María Moliner de este concepto tan caro a la historia de la estética. Es increíble el trabajo desarrollado por esta autora, por esta gran filóloga a la que tanto le debemos, razón por la cual recibe, entre otros, el elogio de Gabriel García Márquez, precisamente por lo precioso de sus comentarios en cada entrada de un diccionario. Y eso fue sumamente humillante para buena parte de la institucionalidad de la Real Academia Española. No así, paradójicamente, para su presidente, Dámaso Alonso, que es un intelectual de mucho peso. Alentó siempre el ingreso de ella, pero eso era un escándalo de múltiples entradas para el resto. Primero porque la RAE fue durante mucho tiempo un reducto franquista en plena persecución, como la que ella sufrió, ¿verdad? Cuando hablo de persecución a los académicos no estoy hablando exactamente de encarcelamiento o cosas de este tipo, que lo hubo en la población española en general, sino en particular una persecución muy efectiva que consistía en dejar sin cargos, sin puestos de trabajo a aquellos docentes que no comulgaban con la dictadura. Es el caso de María Moliner, que le cuesta, digamos, esta oposición del cuerpo colegiado en general, con excepciones de la RAE, pero también por el hecho de que ella, siendo una académica y filóloga tan destacada, haya osado cuestionar las bases en las que se fundaban las definiciones de la RAE. O sea, aquí no se trata simplemente de que su diccionario sea mucho más abultado que el de la Real Academia, cosa que tiene el mérito de haberlo realizado en muy precarias y elementales condiciones, sino que la forma en la que esos conceptos son vertidos por María Moliner, como el ejemplo que tú señalabas, y de nuevo aquí pesa todavía una condición atávica en la cultura occidental, es decir, el rechazo al acceso de la mujer a puestos de definición y resolución en el mundo académico, una cosa que es bien importante. Nosotros vivimos en un país en que ciertas instituciones hacen gárgaras de pretender estar al día con equidad de género, pero desde la fundación de la Universidad de Chile, para decir las cosas por su nombre,
en 1841, jamás esa casa de estudio ha tenido una rectora. Pero quiero decir más. Cuando este país logró al fin, después de décadas, volver a tener una universidad estatal, la rectora de la Universidad de Aysén fue destituida por decisión presidencial simplemente por manifestarse abiertamente a favor de la gratuidad universal. ¿De qué estamos hablando? Ahí quedó la historia de la presencia femenina en ese tipo de instituciones académicas, y en el mundo no ocurre algo distinto. Se da la paradoja de que el rendimiento académico de las mujeres en el planeta es a nivel universitario superior al de los hombres, y sin embargo en general no tienen cargos de resolución de alto vuelo como serían los decanatos, salvo excepciones, y una que otra rectoría en el mundo. Entonces imagina esto que ocurre con María Moliner varias décadas antes del contexto actual, y en medio de esa persecución. Las dictaduras necesitan gobernar sobre la base de la ignorancia. La idea de una dictadura es lo más alejado posible a la idea de una universidad, y si una universidad fuera bien llevada al término de sus objetivos, sería lo más cercano posible a una república. Claro, bueno, el papel de la mujer es paradigmático en el caso de María Moliner, ¿cierto? Quien rescata unos aspectos bien importantes en términos del trabajo que hizo ella en relación al diccionario. Algo de la belleza también, como lo señala García Márquez, quizás aparece de manera muy, muy interesante en el trabajo que ella hace en este diccionario de uso del español, y que contrasta fuertemente con el de la Real Academia. A mí me gustaría extraer solamente a modo de ejemplo unas diferencias que hay, por ejemplo, en el concepto de poesía. Ajá. Donde la Real Academia la define como manifestación de la belleza o el sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. Pero María Moliner va mucho más allá de una definición de esas características. Ella la define como género literario exquisito, por la materia, que es el aspecto bello o emotivo de las cosas, por la forma de expresión, basada en imágenes extraídas de sutiles relaciones descubiertas por la imaginación, y por el lenguaje, a la vez sugestivo y musical, generalmente sometido a la disciplina del verso. Ahí vemos que hay un trabajo bastante más profundo respecto de poder acercarse al concepto. Y ese es un trabajo que, claro, viene de ella, viene de una mujer que no tuvo el lugar que se hubiese merecido dentro del contexto académico y el contexto de los representantes de la lengua, ¿cierto? Sí. Es muy buen ejemplo el que das tú, porque en ese tipo de definiciones se encuentra la diferencia entre los dos diccionarios. El diccionario de la RAE simplemente es como para cumplir. Miren, ¿saben qué? Convencionalmente vamos a entender esta palabrita como tal cosa. Lo que está ofreciéndonos María Moliner, además de una definición rigurosa, es la posibilidad de convertir un diccionario de una lengua en un instrumento de enriquecimiento del debate cultural, que es otro plano, y desde luego que eso va en beneficio de la propia lengua, del propio idioma, en este caso, en el del castellano. Y yo quiero aprovechar, Cristian, ya que tú diste ese ejemplo, de pasar el aviso de que el diccionario del uso del español de María Moliner está perfectamente disponible en internet, así es que los auditores que se interesen por esta maravillosa obra no tienen para qué ir a comprarla. Ahí está en línea, hay que googlear nomás y rescatar estos términos. Un tremendo aporte el de María Moliner en este plano.
Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Juan Rivera. Y en los micrófonos, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Hasta pronto. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.